Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que, como bien saben, es patrocinado por nuestra facultad, la Facultad de Medicina de la UMSS. Este día es un día muy particular, porque hemos de hablar de un tema también muy particular. Vamos a hablar de las secuelas, de las consecuencias, diríamos también, de la displasia de cadera que no se diagnosticó o no se trató oportuna y adecuadamente y que tiene repercusión en la gente joven y adulta. Entonces hemos de hablar de las secuelas que deja la displasia de cadera en estas personas, en las jóvenes y en las adultas. Para ello, hemos invitado a un amigo, a un profesional destacadísimo, el doctor Humberto Ceballos Flores. Él es profesor titular de la materia en la Facultad de Medicina, fue director o jefe del Servicio de Traumatología del Hospital Obrero número 1 y es un médico especialista en cirugía ortopédica y traumatología. Hemos de hablar con una autoridad del tema. Él resuelve estos problemas cotidianamente. Pero antes de entrar de lleno a tratar el problema, permítanme 30 segundos de reflexión. Distinguidos amigos, creo que es hora de que todos pensemos en el país. Cada acto que traspasa nuestras fronteras solo logra hacer quedar mal al país. Daría la impresión de que hay un despropósito de parte de la gente, desde cosas muy pequeñas hasta las más grandes, pequeñas. En las narices de las autoridades policiales y de la alcaldía transcurren vehículos de servicio público con mucha gente, sin placas o con placas borradas. Definitivamente, yo no sé con qué autoridad moral se puede pedir la revisión vehicular. ¿Con qué autoridad moral se puede hablar del SOAT? Si definitivamente lo que se está mostrando es el deseo clarísimo de incumplir la norma. Los señores conductores han pedido un plazo que ya pasó superabundantemente. Pongámonos serios, cuidemos a la gente, hagamos responsable también a estos señores conductores. Nos van a agradecer, les van a agradecer y todos nos vamos a gratificar. El otro tema es que definitivamente todos los que se dicen o se hacen portavoces de instituciones y hasta del propio gobierno y el Estado boliviano, realmente da la impresión de que emiten juicios, a veces de valor y criterios, te daría la impresión no comprenden ellos mismos qué significa. Pero lo que más conmueve es que, hablando del mismo tema, que casi siempre es un tema jurídico que está constitucionalizado y que no requiere de mayores consideraciones, existen 2 y hasta 3 versiones sobre lo mismo. Eso no ilustra a la gente, eso no le informa a la gente, eso genera controversia, pero además a la gente la desconcierta. Entonces la gente no sabe quién creer. Y eso no dice bien de las autoridades, de la gente electa, que puede orientar perfectamente a la gente. Parece que anteceden sus problemas personales o de grupo a los intereses de la patria. Repensemos un poco nuestra actitud. Sería bueno y saludable. Dicho esto, amigos, permítanme ir al sector La Facultad de Medicina Informa. Distinguidos amigos, en esta nota ustedes observarán cómo nuestro vicedecano realiza un informe
sucinto del proceso de admisión de nuevos estudiantes de las distintas carreras en la Facultad de Medicina. Además, aprovechamos para invitarles a que sean parte de nuestra facultad en sus distintas carreras y programas. Veamos la nota, por favor. Está en vigencia el proceso de admisión Gestión 2024 en la Facultad de Medicina, con la misión de formar profesionales de alta calidad con responsabilidad y compromiso social en las carreras de medicina, enfermería, nutrición y tecnología médica, acompañado de infraestructura y docentes competentes. El presidente de esta comisión de unidad de proceso de admisión del curso prefacultativo, Dr. Martín Villarruel, invita a los nuevos bachilleres a formar parte del proceso de admisión Gestión 2024. Estimados postulantes a la Facultad de Medicina o interesados en ser parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. La Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés tiene entre sus funciones formar profesionales de alta calidad con un compromiso social bastante grande. En ese sentido, la Facultad de Medicina tiene las carreras de Medicina, Enfermería, Nutrición y Dietética. Dentro de Tecnología Médica tenemos las carreras de Fisioterapia y Kinesiología, Bioimagenología, Laboratorio Clínico, y tenemos dos programas, Terapia Ocupacional y Fonoaudiología, todos ellos enmarcados en el tema de salud. Comentarles que la Facultad de Medicina tiene todas sus carreras prácticamente acreditadas dentro del Sistema Nacional Boliviano y también Mercosur. Por lo tanto, son carreras que cumplen los criterios de calidad en este sentido. Tenemos la etapa de inscripciones que va desde el 13 de noviembre hasta el 1 de diciembre del 2023. ¿Qué es lo que ocurre en este proceso? Pues ustedes tienen que inscribirse según la convocatoria digitalmente, todo ya es ahora telemáticamente a través del sistema CIA. Hacen el depósito, se inscriben y posterior a ello tendrán los comunicados para la biometrización, así que ustedes tienen que pasar por la facultad para tener su registro biométrico y ser la garantía de ingreso a la facultad. Y posteriormente tendrán comunicados señalando el temario que va a salir, los textos ya están publicados en la página web. Acorde a ello, la Facultad de Medicina, dentro del margen de la transparencia y equidad, hará un examen en este sentido. Cualquier persona tiene en este sentido todo el derecho a postular, si así lo desea. Y nosotros como institución tenemos todo el derecho de velar que esto se lleve dentro de las condiciones óptimas para el estudiante y dentro de la normativa. Por lo tanto, estimados señores bachilleres de esta gestión o gestiones previas que estén interesados en cursar en la carrera de medicina, son bienvenidos. La Facultad de Medicina tiene laboratorios equipados adecuadamente, institutos de investigación de gran renombre a nivel nacional e internacional, convenios con diferentes instituciones a nivel local, a nivel internacional. Y si ustedes son parte de esta familia, pues su posibilidad de poder crecer, no solo en la parte académica, también en la parte de participación social, en la parte de participación con la comunidad, es alta y amplia. ¿Qué les ofrecemos? Profesores altamente capacitados, programas acreditados, infraestructura adecuada, todas aquellas condiciones para ustedes. Un ejemplo, este año estamos surtiendo nuestra biblioteca con 58 nuevos libros, ediciones 2023 en todos los casos, para estudiantes que ya están, los que van a entrar. Tenemos becas para estudiantes con ciertos problemas económicos, por ejemplo, y que por el primer año el tema de beca comedor, de acuerdo a un estudio social. Aquellos que quieran ser docentes poco a poco pueden empezar esa carrera siendo auxiliares de docencia a partir del segundo año o auxiliares de investigación. Aspectos que quizá otras universidades no puedan facilitar o pueden ofrecer en este sentido a nuestra juventud que está avidosa para formarse profesionalmente. Y obviamente una formación en ciencias de la salud es una formación de alta responsabilidad y de mucho compromiso social. Si ustedes están interesados en ser parte de esta familia, ¿qué les queda hacer? Pues simplemente inscribirse y estudiar mucho, porque la carrera de ciencias de la salud, como otras carreras, requiere mucho sacrificio y esfuerzo. Por lo tanto, ustedes sean bienvenidos para formar parte de esta familia. Cuidemos tu salud, un programa que orienta sobre la forma de prevenir la enfermedad y cómo preservar la salud. La salud es responsabilidad de todos.
Cuidemos tu salud. Todos los domingos, 8 de la mañana. Estás viendo TVU, Televisión para ti. Distinguidos amigos, como lo habíamos anunciado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el profesor doctor Humberto Ceballos. El doctor Ceballos, lo dijimos también, es un experto en el tema que vamos a hablar. Él es ortopedista traumatólogo. Tiene su base de trabajo en la Caja Nacional del Seguro Social. En el Hospital Obrero número 1, él se desempeña hace mucho tiempo y fue muchos años el jefe del servicio. Pero adicionalmente es profesor titular del área en la Facultad de Medicina. Por lo tanto, es un placer, es un honor, es un gusto poder compartir con él esta sesión tan importante. Antes de hablar del tema, permítanme saludarle y presentarles al profesor Humberto Ceballos. Humberto, buenos días, qué gusto verte y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar contigo, Gustavo. Primero nos une una amistad de muchos años y luego el hecho de ser colegas en la universidad y el hecho de ser amigos. Muchas gracias por la invitación. Y estar en la facultad también juntos. Sí, claro. Así es decir, tenemos amigos, muchas cosas que compartir con el profesor Ceballos y esta será una actividad por ello mismo muy importante. Humberto, te hemos pedido conversar sobre un tema trascendental para nosotros, para la vida de las personas, de las secuelas, de las consecuencias que ocurren en las gentes jóvenes y adultas que, estando con un problema en la cadera, una displasia generalmente, no fueron atendidas y tratadas oportunamente. Entonces, yo sé que tiene una gran casuística en el Hospital Obrero porque mucha gente padece de este problema. Por ello, quisiéramos, para entrar de pronto a este tema, dejar algo en contexto. En primer lugar, es una afección que afecta tanto a hombres como a mujeres, que tempranamente, como nos enseñará el profesor Ceballos, se puede diagnosticar, porque se debiera hacer un tamizaje a todos los niños recién nacidos, cosa que al parecer no ocurre. Y aunque se dice que alrededor del 5 por 1000 de los niños en el mundo tienen este problema, en nuestro país, indudablemente en ciertas regiones occidental, en la parte occidental del país, es mucho más frecuente. Y sabemos la causa y la vamos a comentar con nuestro invitado. En este contexto, querido Humberto, ¿cómo debemos entender una displasia que puede ocurrir en el ser humano, en cualquier lugar de su economía? Bueno, en realidad el concepto de displasia es el siguiente. Es la alteración en el desarrollo de cualquier órgano, ¿no es cierto? Entonces hay displasias, por ejemplo, una displasia fibrosa en la cara, etc. Es una alteración. No quiere decir, eso más bien quiere decir que no ha nacido necesariamente con eso, sino que en el transcurso del crecimiento del niño se va alterando el desarrollo por diferentes razones. Generalmente son ya mecánicas, pero hay razones también de predisposición. Correcto. Entonces, amigos, una alteración en el desarrollo, en el crecimiento de un órgano, de tejidos, es una displasia. Y a lo nuestro, Humberto, ¿cómo debemos entender la displasia de cadera? Bueno, la displasia de cadera, en realidad por antonomasia, entonces, significaría una alteración alrededor de lo que significa voy a mostrar en este mi modelo, que es el acetábulo, el fémur, que es la cabeza del fémur donde se articula, y entonces ahí vienen los movimientos de la cadera, los numerosos movimientos que desarrolla la cadera. Entonces, puede haber alteraciones
en el acetábulo, en la cabeza y en los tejidos que les rodean. Y esas alteraciones, si no recibe tratamiento, se van agravando mucho más, de tal manera que puede llegar hasta un momento en que se puede luxar y con las consecuencias que puede dar esta situación. Entonces hay diversos grados de displasia en la cadera. ¿Cuándo se debiera, Humberto, desde el punto de vista traumatológico, lo deben saber todos los médicos y debe saber toda la familia? Se debe hacer, reitero, este tamizaje, este examen, para descartar la presencia de este problema. Bueno, en realidad tendría dos posiciones, ¿no? Una, de que no siempre el niño nace en una clínica o en un hospital y puede haber signos de que uno puede sospechar. Las sospechas inicialmente son que hay las piernitas no se abren adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces, en vez de haber va a abrirse más de los 40 o 60 grados, es menos. Y esto, como generalmente, no quiere decir que es siempre, porque puede ser de los lados, hay una limitación en la abducción de una de las piernitas. La otra es que los pliegues de la región glútea, cuando se da la vuelta al bebé, no son uniformes o a la misma altura, ¿no? Y también, cuando el niño está de frente, se puede ver que los pliegues de la región inguinal no son los más adecuados, ¿no? O sea, no tienen simetría. Eso no quiere decir que todos estos niños tienen displasia de cadera. Entonces, sí, en ese caso, como es signo de sospecha, debe acudirse forzosamente a un especialista para que le haga los estudios complementarios. Amigos, este es un aspecto clave. Todos los niños, en las primeras semanas de vida, deben hacerse un examen de las caderitas. En los hospitales y en los centros de salud donde se atienden, el pediatra con seguridad hace aquello. Pero quienes nacen en domicilio o en otros lugares que no son parte de la red de servicios, hay que pedirles, por favor, que hagan esto. Entonces, ¿cuál es la edad aconsejable para hacer este examen y, en su caso, confirmarlo? Se suelen utilizar, hoy creo que el gold standard es la ecografía, ¿verdad? Claro. Bueno, primero quisiera aclarar sobre un aspecto importante antes que vayamos para adelante, sobre la frecuencia. Esta enfermedad es en realidad una enfermedad endémica en nuestro país. Se tiene altos índices de número de casos en los recién nacidos, más que en otras partes. No hay estudios serios. El único estudio serio que dista de más o menos varios años se ha hecho en el Hospital del Niño, donde se dice que es de 1 en 1000, 1 en 5000, porque también depende de la raza, ¿no? Y en nuestro ambiente ellos encontraron un estudio en que era 1 en cada 800. Nosotros intentamos hacer algún estudio, unas prácticas con los estudiantes, y ellos encontraron de 50 niños que se habían revisado, que es poco, por supuesto, no da una seguridad de tipo científico eso, pero habían encontrado 10 casos de niños nacidos normalmente, no por cesárea, no estaban con bajo peso, no estaban en incubadora, etcétera, etcétera. Entonces esa es una cosa importante. Bueno, en relación antes de ello, qué bueno que ha señalado esto, Humberto. Amigos, yo le voy a pedir al profesor Ceballos luego que me diga los factores predisponentes. Y yo me adelanto. En la ciudad del Alto, los colegas traumatólogos me informan, no es una cifra oficial, pero hasta cerca del 20% de los niñitos y jóvenes tienen displasia. Y la causa, Humberto, es porque a los niñitos
los envuelven como anteguaguas. Como cigarritos también. Como cigarrito, como tamal. Sí. Y eso es sumamente malo. Y esta práctica, que es ancestral, no se puede cambiar por la influencia seguramente de la gente mayor. Pero de ello vamos a seguir hablando. Ahora sí, querido Humberto. Claro, en relación a los factores de predisposición, primero, en la literatura internacional, sobre todo en Estados Unidos, se dice que es la raza blanca, pero eso es en relación solamente, digamos, a los asiáticos y a la raza afroamericana. Pero no se ha hecho estudios en nuestra área, que es no solamente en el área de Bolivia, sino en el área andina, porque hay estudios en Colombia que también son muy frecuentes las razones. Bueno, primero es la raza, ¿no? Entonces, segundo es el factor genético, ¿no? Entonces, si una mamá tiene displasia, hay muchas posibilidades que los hijos tengan displasia. Yo tengo un caso de 4 generaciones ya, ¿no? A la primera mamá que la vi, digo, a la abuelita, ya tenía su displasia, ¿no? Y le pusimos una prótesis. A la segunda le hicimos una cirugía de preservación de cadera. A la otra, ya a la nieta, pues se le diagnosticó tempranamente y se la mandó al ortopedista pediatra para que le haga el tratamiento. Y esta niña muy jovencita también tuvo su hijo, que también tuvo displasia, o sea, son 4 generaciones. O sea, es eso. La otra causa predisponente es el sexo. Las mujeres tienen 6 posibilidades más que en relación a un hombre, o sea, 6-1, 8-1, depende de las estadísticas internacionales, ¿no? Correcto. Esa es otra de las razones. Entonces, si una hija tiene, la hermanita puede, la hija de una familia puede tener, la hermanita tiene más posibilidades. Si son gemelos, también tienen más posibilidades. O sea, hay esas razones. La otra son los factores que se llaman mecánicos o ambientales, y es lo que te refieres tú, Gustavo, donde se envuelve al niño por razones de frío, por razones de comodidad, por razones culturales, ¿no? Entonces hay eso, ¿no? Alguna vez tuvimos una discrepancia con algunos colegas de Santa Cruz, decían, nosotros nos han traído ustedes la displasia de cadera por la inmigración que había en el altiplano. Pero yo les dije, ¿pero acaso son ustedes de Marte? Si la literatura dice que la raza blanca es más, le digo, ¿no? Lo que pasa también son los hábitos, ¿no? Ustedes saben que los niños en el oriente nunca van a estar envueltos, están con las piernitas al aire, y además cuando los cargan con las piernitas colgadas, y puede haber un mecanismo de cura automático, porque en realidad los aparatos que se usan son que las piernitas estén abiertas de tal manera que vaya como es un problema de desarrollo aquí, ¿no? Está en abducción de tal manera que están así abiertitas, y moviendo además la articulación de la cadera, hace que tanto el fémur con el acetábulo haya una congruencia y se vayan unos a otros, vamos a decir, estimulando plásticamente el desarrollo. Claro. De eso se trata. Puede ser por eso que en el oriente no se vean muchos casos. Lo mismo sucede con los esquimales, que también tienen las piernas. Y los japoneses. ¿No? Entonces las piernitas abiertas y todo eso, ¿no? Entonces eso es otro factor. Pero hay numerosísimos casos. Estos se llaman factores de riesgo hoy en día, para ver si la caderita es estable o es inestable, ¿no es cierto? Bueno, una vez que encuentra esos signos ya el ortopedista, es lo ideal mandarle a hacer una ecografía. Entonces la ecografía tiene algunas dificultades, aunque cada vez son menos, ¿no? Hoy en día el ecógrafo antes solo manejaba el imagenólogo, ¿no? Hoy en día pues hay muchos especialistas, ginecólogos, pediatras, inclusive ortopedistas hoy, que tienen su ecógrafo en su consultorio, entonces es más fácil. Sin embargo, sigue siendo un factor de que es
observador dependiente, ¿no es cierto? Entonces, siempre yo creo que un especialista, si no domina el caso, tiene que mandar a otro especialista en imagenología para que se haga la ecografía. La ecografía es lo ideal. Esto ha ido cambiando también de contexto. Hasta hace unos 20 años se decía que tenía que hacerse una placa radiográfica, pero se ha demostrado que antes de los 3 meses no es lo ideal. Antes de los 3 meses es mejor la ecografía, porque hay otros factores que suceden durante el desarrollo de la cadera que la radiografía no nos da la vista ideal. La radiografía es útil después de los 3 meses. Correcto. Amigos, hemos de seguir hablando de este tema. Nos estamos quedando en 3 meses porque hasta este momento el profesor Ceballos nos dirá qué tratamiento generalmente utilizan los especialistas. Y después de esta época suele cambiar el tratamiento. Pero permítanme ir a un pequeño corte y estamos de retorno. La Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica y el Departamento de Ciencias Morfológicas de la UMSA invitan a la población en general a visitar el Museo de Anatomías para conocer el maravilloso mundo del cuerpo humano. A través de visitas guiadas, demostrativas y orientativas podrás conocer diferentes espacios, como ser la anatomía comparada, modelos anatómicos, osteología, neuroanatomía, embriología, histología, nuestra parte de disección y modelos anatómicos. Así hacemos nuestra invitación de lunes a viernes en horarios de 9 a 12 p.m. y de 2 a 6 p.m. Invitamos y hacemos extensiva nuestra invitación a todas las facultades de la Universidad Mayor de San Andrés, también a otras universidades, colegios, instituciones, a que puedan venir a este museo y tener una experiencia inolvidable. ¿Qué tratamiento reciben estos niñitos antes o hasta los 3 meses de edad? Porque después, decíamos, cambian las posibilidades de manejo del tratamiento. Humberto, en general, ¿qué suelen hacer los especialistas cuando hay displasia en estos primeros 3 meses? En realidad es hasta los 6 meses que debe usarse el arnés de Paulick. Yo creo que al señor Paulick deberían haberle dado un premio Nobel, porque antes se ponía a los niños con unas férulas muy rígidas que provocaban muchos problemas, ¿no? Entonces a veces de Guatemala se iba a Guatepeor. Entonces el arnés de Paulick estimula el crecimiento de tal manera que tampoco inhabilita al paciente demasiado. El niño está pataleando, veremos después en las figuras o en las fotos, está pataleando el niño y eso mismo estimula al paciente. Eso es útil hasta los 6 meses. Después de los 6 meses quizá ya hay que usar, si no responde bien al tratamiento o no ha recibido tratamiento adecuado o no ha recibido ningún tratamiento, pues ya las medidas son un poco más radicales. Se usa el famoso cojín o la férula de Milgram, y se puede también, si vemos que no es, ya los especialistas ven si no es muy estable, etcétera, tal vez hacer unas pequeñas cirugías o cirugías mayores, dependiendo del grado de displasia. Correcto. Entonces esto es importante, distinguidos amigos. Cuando no ha recibido tratamiento y ha sobrepasado la edad de 6 meses, el tratamiento es distinto. Ya para comenzar se pone una férula que es rígida, ya le limita más al niño movimientos porque existe la necesidad de que
el tratamiento realmente como último recurso clínico de resultado. Y después la cirugía. Después la cirugía. A veces se plantean cirugías en niñitos de 2, 3 años para prontamente corregir el problema, dependiendo siempre de la magnitud. Nosotros no le pedimos al doctor Ceballos que nos diga los grados, porque sería inútil el querer entender eso. Pero ellos valoran estas situaciones para poder tomar la mejor decisión en el manejo. Sin tampoco se trató, Humberto, hasta los 2, 3, 4 años. ¿Qué sucede con estos niñitos que ya van a la escuela, digamos, o que caminan, quieren correr, jugar, etcétera? Bueno, como habíamos subrayado un poco antes, es que las displasias no son los mismos, en el mismo grado en todas las personas, ¿no? Depende de la displasia, ¿no? Habrá niños que necesiten cirugías muy pequeñas, otros niños cirugías mucho más agresivas y otros más severas, ¿no? Dependiendo del grado, porque a veces puede que la cabeza fémur esté, por ejemplo, luxada totalmente aquí arriba, ¿no? Entonces, en ese caso, se hacen otro tipo de cirugías. Eso es estrictamente el campo, vamos a decir, esto es para el público en general, es el campo de la especialidad, ¿no? Entonces, y del ortopedista, además. Claro. No solo del traumatólogo. Claro, exactamente, ¿no? Cada vez, además, el conocimiento es más importante en las especialidades, ¿no? Antes, todavía en mi generación hacíamos de todo un poco. Hoy en día hay tendencia a que, y debe ser en todas las especialidades, de que nos dedicamos a un solo campo, ¿no? A un más específico. Vamos, hace unos días, como anécdota, un colega me dice, tengo miedo porque a mi hija le han dicho que hay que operarla. Bueno, ¿y de qué? ¿Le van a operar de la columna? Y yo le dije, no, tranquilo, depende de quién le va a operar. Correcto. ¿No es cierto? Porque hay gente que solo opera, y hay especialistas solo en columna, que son los columnólogos, ¿no? Y entonces ellos están operando, vamos a decir, cada día, diariamente, claro. Por eso es una exageración, pero no es tanto exageración, porque a veces operan 2, 3 al día, dependiendo. Entonces, esos se han vuelto expertos, entonces se ha facilitado mucho lo que se llama la experticia, entonces hay que confiar. Y yo le digo, no, que lo operen. Y el colega siempre me dice, muchísimas gracias por esto, mi hija está muy bien y acabó su tormento, ¿no es cierto? Correcto. Gracias. Entonces, Humberto, Sí. ¿qué pasa, qué problemas presenta el joven Sí. que no fue tratado de displasia de cadera? A mí me llamó algo la atención. Niñitos que claudican muy rápidamente. En la escuela inicialmente y en el colegio, en educación física, a todos les fuerzan a que hagan carreras, saltos, etc. Y hay algunos niños que tienen dificultad en hacerlo, se quejan de dolor. Y los profesores no toman en cuenta aquello. Siempre los catalogan como flojos o como gente que no tiene una condición para hacer ejercicios, pero puede haber algo de fondo, ¿no es cierto? Bueno, esto es bien importante conocer. Yo creo que, mire, en el exterior hay mucho, quiero hacer un parangón. Hay mucha escoliosis, ¿no? Y a los profesores de educación física se les da clases para que hagan el diagnóstico temprano de la escoliosis, ¿no? Amigo, la escoliosis es la curvatura que adquiere la columna vertebral. Así es, en el plano frontal es una Exacto. curvatura que muchísimas veces es muy grave. Entonces, ahora, en este caso, sí, yo creo que debería haber una política pública en que se enseñe a diagnosticar tempranamente, o cuando ven que existe alguna alteración en el movimiento o en la actividad del paciente, debería el profesor de educación física o quien lo vea reportar
al médico del colegio, porque en muchos colegios hay médico, o al médico de su unidad, de la zona, y para que se le haga el estudio adecuado. De acuerdo. Porque además luego presentarán dolor, ¿no es cierto? Bueno, ya en los niños, si hay una displasia, o si peor, si está luxada, ¿no es cierto?, se presenta la claudicación. Si se presenta además el dolor y cierta incapacidad funcional, ¿no? Como tú decías, que no pueden hacer muchas cosas que hace el resto de la gente. Amigos, fíjense ustedes, la escoliosis que dijo el doctor Ceballos genera también deformación de esta estructura. Por lo tanto, las señoras que tienen marcada alteración de la conformación anatómica de la pelvis no pueden tener partos, porque esto se vuelve asimétrico. Entonces, esas señoras con displasia que pueden embarazarse felizmente han de tener siempre sus bobitas por cesárea como única alternativa. Ahora vamos a lo nuestro. ¿Qué secuelas deja cuando no se trata bien o no se hizo ningún tratamiento? Son rebeldes los casos. Claro, pueden ser rebeldes o no diagnosticados. En general ocurre eso, ¿no? Y también casos en que no han sido bien tratados o no se ha hecho el seguimiento adecuado, porque a veces las mamás se cansan, etc. Esto es bien importante, otra cosa. Enseñar, cuando están usando el arnés, tienen que ser los papás muy consecuentes, porque el niño puede llorar por la incomodidad, ¿no?, relativa incomodidad, porque ya no es como antes, y puede llorar, y los niños se acostumbran a todo. A la larga va a llorar una noche, 2 noches, y después ya no va a tener problema. Y yo siempre les digo, a veces vienen con abuelitos, ¿no? Los que no soportan son los abuelitos, ¿no? Porque se desesperan de que el niño está llorando, etc. No, tienen que ser súper consecuentes. Y a veces otra cosa importante que se escucha, ¿no? No, a mi hijo le han dicho solamente usar 3 pañales o doble pañal. Y eso también es un error. Tiene que ser visto por el especialista. Hoy existen los medios adecuados a todo nivel, los médicos generales. También se les enseña a los estudiantes de la facultad de que esto es importante, porque es una enfermedad endémica de que se diagnostique. Bueno, ¿qué sucede cuando ya los niños, vamos a suponer que no tenga una displasia muy marcada, que no esté luxada? Entonces puede haber una claudicación leve, pero fundamentalmente el dolor. Entonces en ese tiempo también tiene que hacerse los estudios adecuados, haciendo primero una radiografía, en caso necesario se hará una tomografía y en casos muy necesarios una resonancia. Pero lo inicial es una radiografía y el examen clínico. En base a eso, ahora dependiendo del grado, se hará el tratamiento. Entiendo la edad. Humberto, yo me voy a atrever a decir algo. Me corregirás si me equivoco, amigos. Si no se trata el problema, siempre va a evolucionar para peor. Y cuando la cosa es grave, terminará con prótesis, posiblemente, si tiene posibilidad de hacerlo. Porque en general, la mayor parte de los casos terminan con artrosis, ¿verdad? Claro. Y explícale a la gente qué es aquello, por favor. Bueno, la artrosis, en primer lugar, significa envejecimiento de la articulación, ¿no? A la larga, la artrosis, en cualquier articulación, no solo en la cadera, se va a presentar por la edad. Bueno, muchos falleceremos antes que nos vengan las artrosis o solamente tendremos en un lugar. En este caso, significa envejecimiento. Pero cuando hay una alteración mecánica, se produce la artrosis antes, como habíamos hablado en una entrevista anterior, ¿no? Porque hay un factor mecánico que hace que se envejezca. Si la cabeza no coincide adecuadamente con el acetábulo y no funciona, o funciona en esta forma, pues se va a envejecer más rápido. También hay otro tipo de artrosis, por supuesto.
cuando hay una artritis reumatoidea, un lupus, etcétera, por razones ya inflamatorias también se va a presentar la artrosis. Por eso que nosotros a veces generalmente tratamos de especificar y decimos artrosis secundaria a displasia de la cadera. Entonces la artrosis, dependiendo del grado, puede haber con inestabilidad, con luxación, con subluxación de la cadera, ¿cierto? Ahora, el sobrepeso es otra causa también de la artrosis, ¿no? Si hay un niño que se cuelga en una puerta, pues se va a envejecer más rápido esa bisagra, ¿no? Claro. En este caso es cuando si a una bisagra le falta un pedazo, se va a envejecer más rápido. Y eso es lo que ocurre. En vez de apoyar adecuadamente, va a apoyar parcialmente y entonces se va a envejecer. Esa sería la explicación más evidente respecto a la artrosis, ¿no? Ahora, aquí la osteoporosis en realidad nada tiene que ver con aquello, que puede coincidir. Una persona puede tener artrosis y osteoporosis, ¿no? Y les hago la comparación, diciendo que, ¿qué sería entonces la osteoporosis? Sería que cuando a una puerta le entra la termita. Y la destruye. Y entonces, obviamente, se va a hacer esa puerta mucho más lábil a cualquier situación. Claro que sí. Yo creo que eso está claro, hablamos alguna vez, lo volveremos a hacer. La osteoporosis es la pérdida del calcio, del mineral óseo de los huesos, hasta hacerlos tan frágiles que con pequeños golpes se fracturan. No voy a extenderme más porque me apasiona y me pierdo. Amigos, hemos de seguir hablando del tema con el profesor Humberto Ceballos. Permítanme unos segundos, por favor. Estás viendo TVU, Televisión para ti. Generar un nuevo contenido es nuestra especialidad. Regeneración. La propuesta juvenil de TVU, lunes a viernes, 14 horas. Regeneración. Cuidemos tu salud. Un programa que orienta sobre la forma de prevenir la enfermedad y cómo preservar la salud. La salud es responsabilidad de todos. Cuidemos tu salud. Todos los domingos, 8 de la mañana. Estás viendo TVU, Televisión para ti. Distinguidos amigos, hasta ahora la información que nos brindó el profesor Humberto Ceballos fue, creo, clarísima. Humberto, hemos llegado al final de este gran problema. Las cosas que le pasan al adulto joven y al adulto mayor también, como consecuencia de la falta del manejo adecuado, del tratamiento o del diagnóstico, lo que fuese, de la displasia de cadera. ¿Qué es lo que se hace ante esta situación donde el paciente tiene dolor? Tiene mucha dificultad para deambular porque definitivamente hay limitación. Hay claudicación, lo dijiste muy bien. Y eso genera gran problema porque afecta la calidad de vida de la gente. ¿Qué se plantea los especialistas en estos casos? Bueno, esto también hay tres factores en realidad. Primero es el grado de artrosis que puede tener un paciente, el grado de discapacidad que puede tener el paciente y finalmente es el dolor. Hay personas que tienen artrosis muy avanzada y no les duele, sobre todo cuando son bilaterales, ¿no? Entonces, en mi concepto, en realidad, ese paciente, si no tiene dolor, no hay que operarle, ¿no? No hay que, claro. Habrá discrepancia en eso, o es un aspecto controvertido, pero eso, digamos, a grosso modo es el tratamiento. Bueno, si el paciente tiene dolor e incapacidad funcional, ¿no es cierto?, entonces es importante hacer el estudio. Y en el estudio se verá el grado de artrosis, el grado de subluxación y de acuerdo a eso se hará el tratamiento. Muchísimas personas, inclusive de la especialidad, piensan, y no es
en nuestro medio, a nivel universal. Es un aspecto controvertido también, ¿no? Porque ahora se están inventando prótesis para personas jóvenes, para adolescentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un asunto de amplia discusión en el mundo científico de la ortopedia global. Pero, a grosso modo, los conceptos son los siguientes, ¿no? Cuanto más tarde se ponga una prótesis, mejor Mucho para mejor, el paciente. claro. ¿Por qué razón? Porque las prótesis tienen una duración finita, no son para toda la vida. Entonces, si se pone a una persona muy joven, es probable que vaya a necesitar, en estadísticas también globales, 10, máximo 15 años. ¿Y qué hacemos si le ponen a los 30 años? A los 45 van a necesitar una nueva cirugía. Y esta cirugía, obviamente, es mucho más grande, mucho más costosa, mucho más laboriosa y de mucho más riesgo para el paciente, ¿no? Entonces, hoy se maneja el concepto de preservación de la cadera. Y hay varios métodos, ¿no? Desde las cosas más sencillas que pueden ocurrir hasta las cosas un poquito más complicadas, ¿no? Pero siempre con el concepto de que cuanto más tarde la prótesis, mejor. Ahora, cuando un adolescente, vamos a suponer, que no cubra adecuadamente el acetábulo a la cabeza y está en esta forma, como vamos a ver en alguna de las figuras, entonces se va a envejecer más rápido. En este caso es necesario existen varias cirugías. Una cirugía que se llamaba Chiari, que es una cirugía de salvataje, que tiene buenos resultados, tiene muy buenos resultados a largo plazo, ¿no? Yo tengo pacientes con 20 años que a la larga han necesitado prótesis. Ahí vamos a ver un caso de esos, ¿no? Luego, puede haber también casos en que no tenga dinero el paciente. Exacto. No tiene dinero, no se puede operar porque ningún No tiene seguro, seguro, no tiene nada. o no tiene seguro, e inclusive los seguros no reconocen las prótesis, lamentablemente, y eso yo creo que es una injusticia para el asegurado. Entonces, esas cosas las tiene que ver obviamente el gobierno, los trabajadores y las aseguradoras, etcétera, ¿no? Inclusive los seguros privados no reconocen alteraciones congénitas, ¿no? Bueno, en este caso se hace también cirugías paliativas, se llama, ¿no? A nosotros hace muchísimos años estamos haciendo la tenotomía de vado, que parecía que no era muy aceptado en todo el medio. Sin embargo, los resultados que nosotros tenemos son bastante espectaculares, ¿no? Tenemos también aquí un caso para mostrar de una evolución de un año que la paciente puede ser que la prótesis a la larga la consigue, pero ya gana. Y hoy en día están haciendo también los terapistas del dolor este tratamiento, aunque es parcial porque ellos hacen una neuropraxia con radiofrecuencia y le quitan el dolor a la paciente, ¿no? Nosotros hacemos la cirugía que le quitamos el dolor por muchísimo más tiempo. Tal así que tenemos casos de hasta de 12 años, ¿no? Esa sería, que es una cirugía muy pequeñita, solamente se hace en la región inguinal unas heriditas de 3 centímetros y esa vía de acceso es suficiente para hacer el tratamiento. Sin embargo, hay la alternativa de que en terapia del dolor están haciendo también la radiofrecuencia, que es un bloqueo del nervio que provoca el dolor. Bueno, luego existen otras cirugías como la osteotomía de Gans, que aunque no parezca extraño más bien, que esto recién desde el año 2008 se ha ido realizando, o sea, ha sido la primera publicación y es espectacular, porque ¿en qué consiste esta? Así como la osteotomía de Chiari, se hacía un corte así grande y se recorría y se cubría la cabeza y entonces tenía mayor superficie de descanso el fémur. Entonces hoy en día se hacen osteotomías periacetaculares
Exacto. Que se rodea la cabeza y resultados son espectaculares, muy buenos. Entonces es otra alternativa, ¿no es cierto? Entonces, cualquier alternativa que hubiera siempre será mejor en mi concepto y en el grupo que somos partidarios de lo que significa la preservación de cadera, será lo más beneficioso. Y bueno, a la larga pues hay que hacerle una prótesis, ¿no? Sobre todo si el paciente ha pasado ya los 40 años, o hay casos en que son también pacientes con 60 años que han presentado artrosis de displasias incipientes, o sea, muy pequeñas, muy leves, y que recién se han manifestado a esa edad. Bueno, a esa edad no se puede hacer ya otras cirugías más complicadas, pues se hará una prótesis de cadera. ¿Verdad? Claro que sí. Es más, Humberto, en el pasado se han hecho muchas otras cosas, particularmente por la artrosis, más que por otra situación. La artrodesis, me acuerdo, como una alternativa para combatir básicamente el dolor, que era lo más importante. Infortunadamente, el tiempo se nos fue. Humberto, te quiero agradecer en nombre del programa y personalmente por la amabilidad que tuviste de compartir con nosotros tu experticia. En verdad, no solamente para mí es un placer, es realmente una gran satisfacción compartir con un amigo, un compañero de la facultad. Así es. Y obviamente además colega de hace muchísimos años. Así es. Gracias, te comprometemos a que en una siguiente vez podamos conversar de otro tema tan importante como este, pero por favor, tu despedida. Sí, primero quiero agradecer a Gustavo por la amabilidad que ha tenido de invitarme. Luego también quiero agradecer, por supuesto, al canal universitario que se preocupa de difundir estos programas que salen un poco de la rutina de los demás canales. Y por supuesto agradecer al personal que trabaja en esta nuestra institución. Muchísimas gracias. Y yo estoy presto para cualquier otra situación. Gracias, querido Humberto. Distinguidos amigos, ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina. Si vive en un país desarrollado, tiene altas posibilidades de ser diagnosticado con cáncer de colon. Cada año más de 1 millón de personas contraen la enfermedad, que a menudo es difícil de diagnosticar y de tratar. A través de un proyecto de investigación europeo llamado ADOPT, biobancos de toda Europa almacenan muestras de carcinomas. Aquí almacenamos más de 60.000 muestras de cáncer de colon, un número muy elevado. Tenemos casi todo lo que puedas imaginar, desde cabello hasta partes minúsculas de músculos o de piel. Tenemos de todo. Aquí en el biobanco de Graz, algunas muestras se conservan a temperatura ambiente, pero otras se congelan. También tenemos muestras vivas. En este caso, tejido crioconservado que se almacena en nitrógeno líquido a temperaturas muy bajas. Este tejido aún está vivo, lo que permite responder a algunas preguntas científicas que solo se logran teniendo muestras de este tipo de tejido. Los tejidos enfermos provienen de pacientes que han dado su consentimiento para donar estas células a la ciencia. Las muestras se fijan en formalina, se procesan en cortes finos y se registran en la base de datos. Los investigadores acceden a estos datos y muestras necesarios a través de una infraestructura conjunta llamada BBMRI, que proporciona acceso a aproximadamente 200 millones de muestras almacenadas en biobancos europeos. Lo importante es darse cuenta de que las muestras biológicas en sí mismas no suelen ser suficientes para realizar la investigación. Se necesita información sobre los pacientes y los donantes, en caso de ser varios, información sobre el tratamiento que estaban recibiendo, sobre su posible exposición ambiental y otros elementos. Tratamos con diferentes tipos de datos humanos sensibles, desde datos clínicos hasta datos genómicos, por lo que estamos muy comprometidos con la privacidad. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que la información que se virtió desde el canal sea de mucho interés e importancia para ustedes. Cualquiera de nosotros puede tener
problemas en la cadera. Y es bueno prevenir antes que lamentar. No se olviden, por favor, todos los niños recién nacidos, dentro de los siguientes 3 meses de su nacimiento, deben haber consultado al médico y deben contar con una ecografía que descarte o confirme una displasia de cadera. El tratamiento es muy simple, es muy sencillo y con más del 95% de éxito cuando se lo instaura precozmente. Que tengan un lindísimo fin de semana, disfruten de la familia, especialmente con los chicos, ahora que están concluyendo sus labores escolares. Vale la pena que ustedes les den un tiempito adicional para que puedan compartir y ser felices. También cuiden a las personas mayores, por favor. Nos despedimos hasta la próxima semana y entre tanto, que Dios los bendiga. Muy buenos días.